Este curso está financiado por el Pacto de Estado contra la Violencia de Género y ejecutado por la Unidad de Igualdad de la Universidad de Huelva. Ha sido impartido por la experta en lenguaje inclusivo María Martín Barranco. La idea y el objetivo es capacitar al profesorado y al PAS de la Universidad de Huelva en la utilización, el uso y el manejo de un lenguaje inclusivo. Hola, buenas tardes a todo el mundo. Os doy la bienvenida a esta clase sobre el curso de comunicación inclusiva que vamos a hacer para la Universidad de Huelva. Quiero explicaros cómo va a ser el desarrollo de todos los módulos del curso, pero también daros unas primeras nociones para que veáis cuál es el punto de vista desde el que vamos a arrancar esta manera de ver el lenguaje, la comunicación y sus trampas sexistas, para ver cómo usar el lenguaje inclusivo de una manera sencilla. Los contenidos generales que vamos a ver a lo largo de todo el curso están en la página principal del curso y ahí podéis ver los diferentes módulos. Sin embargo, los contenidos generales de esta clase van a hacer un recorrido a través de todo y además se va a detener específicamente en toda una serie de ideas que a mí me hacen arrancar del estudio del lenguaje inclusivo. El curso va a tener 6 módulos en los que hablaremos de las trampas del diccionario, cómo no es genérico todo lo que reluce, cómo no es lo que parece el uso del lenguaje inclusivo, cómo se nos dice que no pensemos en una miembra y sin embargo sí se nos empuja a pensar en otras cosas, cómo tenemos que darle a la lengua para practicar y cómo podemos analizar desde un punto de vista diferente el lenguaje inclusivo. Por eso, los contenidos generales de esta tarde que vamos a pasar repasando son qué es y qué no es lenguaje inclusivo, el sexismo en el lenguaje y la comunicación inclusiva. Quiero empezar con una adivinanza que en el contexto de una clase sobre comunicación inclusiva resulta sumamente sencilla. Buscando a Pérez desesperadamente. Pérez tenía un hermano. El hermano de Pérez murió. Sin embargo, el hombre que murió nunca tuvo un hermano. ¿Quién pensáis que es Pérez? Tecleadlo, por favor. Bien, como vais diciendo por ahí de fondo, efectivamente Pérez tenía un hermano que era una hermana. El lenguaje inclusivo no solamente es utilizar una letra u otra letra, sino que trata de visibilizar desde un punto de vista diferente. ¿Por qué? Porque si os fijáis, aquí Pérez no es un masculino, es masculino simplemente hermano. Pérez es en teoría neutro porque es un apellido. Sin embargo, en el contexto, como decía, de una clase de lenguaje inclusivo, es muy sencillo que vaya a pensar en la hermana, pero cuando en educación infantil o en educación primaria, incluso cuando en bachillerato yo hago esta pregunta, a mí me salen unas respuestas completamente alucinantes, de hermanos que venían adoptados, que son de un padre diferente del de la madre, extraterrestres que vienen y se llevan a la familia, en fin, aparece todo. Así que esta sería una adivinanza que solamente es posible porque se nos dice que el masculino es genérico y ese masculino genérico engloba a las mujeres y a los hombres. Pero a pesar de decírsenos eso, el androcentrismo que tiene toda nuestra cultura, esa manera de identificar al varón como lo genéricamente humano unido a la utilización del masculino, hace que incluso cuando es neutro y además, como el apellido, y además se dice hermano, que supuestamente incluye a mujeres y a hombres, y así se nos enseña desde que estamos en la escuela siendo de una edad muy pequeña, sin embargo, lo primero que pensamos es un hombre. Esta adivinanza no tendría sentido. Pero además, esto sería para poner de relieve el lenguaje no sexista o el lenguaje sexista en este caso, y también el lenguaje inclusivo, es decir, el que incluye a las mujeres, pero el lenguaje inclusivo tiene un matiz más que vamos a ver en la siguiente adivinanza.
Un padre y un hijo iban en coche cuando de pronto el padre perdió el control del vehículo y se estrellaron contra un poste telefónico. El padre murió en el acto, su hijo quedó muy maltrecho y fue llevado rápidamente al hospital, donde se le apreciaron lesiones importantes que requerían una intervención urgente. Fue llamado el equipo médico de guardia y cuando llegó el cirujano a la sala de operaciones a examinar al chico, dijo aterrado: no puedo operar a este niño, es mi hijo. ¿Quién hablaba? ¿Cómo era? A ver, decidme. Bien, era la madre, podía ser una cirujana, efectivamente. También podría incluso ser una niña si pensamos en masculino genérico. Bien, seguís diciendo, muy bien, una cirujana, que poca gracia tiene esto, ¿no? Así voy a estar toda la clase haciendo adivinanzas que con la primera eran suficientes. Hay un matiz que a nadie se le ha ocurrido, y es que ese cirujano podía ser un hombre y podían ser una familia compuesta por dos hombres que tenían un hijo. A esto me refiero cuando hablo de lenguaje inclusivo. El lenguaje no sexista incluye a las mujeres. El lenguaje inclusivo intenta visibilizar todas las realidades, hacer que realidades que quizás no sean las más habituales, las que parece que se salen de la norma establecida, como la idea de que una familia tiene que ser de un padre y una madre con una relación heterosexual, pero de pronto se nos olvida, por más conciencia que tengamos, que hay otro tipo de familia y que se quedan escondidas detrás del lenguaje, y en ocasiones hay que intentar sacarla a la luz para que la normalidad se amplíe, para que la idea de normalidad sea una diferente y más acorde con el tiempo en el que estamos viviendo. Podemos pensar también en esta primera parte, para poder entender todos los matices que vamos a ir viendo a lo largo del curso y para darnos cuenta de cómo el lenguaje es algo que tenemos tan interiorizado, tenemos una manera tan particular, tan íntima de utilizar la lengua, que cuando nos enfadamos y se nos quitan los filtros de la corrección y de la buena educación, o bien cuando estamos coloquialmente y no tenemos que tener tanto cuidado con aquello que decimos, por nuestra boca salen sapos y culebras. Y esos sapos y culebras, yo quiero que los recordemos, por ejemplo, rememorando cuáles han sido las palabrotas que habéis escuchado en las últimas 24 horas, o quizá cuáles son los insultos más habituales, cómo no tienen la misma carga semántica, y cómo insultamos a las otras personas también depende mucho de la cultura en la que estemos. No se insulta igual en España que en Alemania, que en China, que en Suiza, que en Latinoamérica. Estamos viendo por ahí una retahíla de, efectivamente, de puta, hijo de puta, cabronazo, maricón, nenaza. Ese de cabrón tiene una cosa que a mí me hace mucha gracia, es como el hijo de puta. Terminamos, pues si dice hija de puta, pues igual, ¿no? Y perdón por todas estas palabras tan gruesas. Lo que pasa es que al final terminamos haciendo un pack de 2x1 indivisible, como en el supermercado, en el que termina insultando a una persona a través de una mujer. Da igual que le digas hijo de puta o hija de puta, y da igual que le digas cabrón, porque al final estás ahí metiendo a una persona entre medias. Insulta 2x1. Todo esto es lo que quiero que vayamos viendo cuando vayamos analizando el lenguaje, porque cuando hablamos de comunicación inclusiva, de lenguaje inclusivo o de lenguaje no sexista, no estamos hablando solamente de una A, de una O, de una E, de una X o de una arroba. ¿Cuáles son las dudas generales que se plantean? Pues las más habituales son si no habrá cosas más importantes que reivindicar, si el lenguaje refleja la realidad o la construye, la incomodidad que supone hablar con lenguaje inclusivo, qué pasa si como mujeres no nos sentimos discriminadas, por qué cambiar ahora si siempre se ha hablado así y no hemos entendido, si al final tendremos que andar diciendo marida o mujera,
Si es verdad esa tontería de que lo que no se nombra no existe, que entonces las mujeres pues no existiríamos. O también que el masculino ya lo hemos sabido y nos lo enseñan desde el cole, que vale para mujeres y para hombres, entonces no entienden dónde puede estar el problema. Vale. Muy bien, las dudas principales que os decía que hay cuando se habla de lenguaje inclusivo son fundamentalmente estas. Si no hay cosas más importantes que reivindicar, si la sociedad no, si el lenguaje no refleja solamente la sociedad que hay y no tiene nada que ver, la incomodidad que supone hablar con lenguaje inclusivo, las mujeres que dicen que no se sienten discriminadas, el que siempre se habló así, porque habría que cambiar ahora si hasta ahora no hemos entendido perfectamente bien, eso de que vamos a terminar diciendo marido y, o sea, marida y mujera, o el árbol y la árbola, y el pierno y la pierna, qué tontería es eso de que lo que no se nombra no existe, y se nos recuerda una y otra vez que las normas de la RAE dicen que el masculino vale para mujeres y para hombres y que por qué tendríamos que hacer otra cosa, ¿no? Para todo esto hay unas respuestas que son relativamente sencillas y yo las voy a dar para después profundizando en todas ellas. Esta de que no hay cosas más importantes que reivindicar, bueno, pues la importancia de cada cosa siempre es relativa a la persona que habla, pero hay algo que es común a todo el mundo y es que todo lo que reivindicamos, lo reivindicamos con palabras. Da igual que reivindiquemos que a las mujeres no nos maten, da igual que reivindiquemos la igualdad salarial, da igual que reivindiquemos poder caminar solas por las calles, da igual que reivindiquemos que los hombres tienen derecho a una paternidad corresponsable de la misma manera que las mujeres tenemos derecho a una maternidad que no nos dificulte nuestras carreras laborales. Todo eso se hace con palabras. Así que podemos hacer las dos cosas. Elegir qué es importante o cuáles son nuestras prioridades dentro de la igualdad y además hacerlas con un lenguaje inclusivo. Así que se pueden combinar y no hay por qué elegir. Esto es como cuando nos dicen, ¿qué prefieres? ¿Ganar 400 euros al mes o no trabajar? No, no, es que hay otras opciones. Hay una opción, por ejemplo, que es tener una vida digna y poder ganarte la vida con un sueldo que te permita tener lo mínimo para subsistir. No son esas las dos únicas opciones. Bueno, pues con el lenguaje pasa igual. También es cierto que hay una retroalimentación continua entre el lenguaje y la sociedad, y esa retroalimentación lenguaje-sociedad la vamos a ver a fondo en un módulo. Cada sociedad es sexista a su manera, no todas las sociedades manifestamos el sexismo de la misma forma, pero todas las sociedades lo son en algún grado o prácticamente todas, como mínimo las sociedades occidentales todas, y dependiendo de la manera en la que se manifiesta el sexismo, pues esas formas de manifestarse se trasladan al lenguaje. Es cierto que como nos enseñan a hablar de una manera determinada, después resulta incómodo hablar de otra. Eso es verdad, no se puede decir que no, es todo cuestión de práctica. En mi manera de entender el lenguaje inclusivo, hay 3 pasos por los que transitamos. El primero es la toma de conciencia de que tenemos una forma de hablar que discrimina no solo a la mitad de la sociedad, sino también dentro de la otra mitad a determinados colectivos. Un segundo paso en el que vamos adquiriendo herramientas, espero que con este curso y con otros como este, si la tecnología me lo permite. Y después un tercer paso en el que cuando ya hemos adquirido un montón de herramientas, podemos utilizarla de una manera que nos resulte natural. Ese paso de la fluidez no lo tiene prácticamente nadie. Yo todavía no soy 100% fluida hablando con lenguaje inclusivo. Hay personas que todavía están en la fase de adquisición de herramientas y les sale regular, y ahora veremos algunos ejemplos y no pasa nada. No quiero que nadie se sienta con una incomodidad tremenda cuando está hablando o cuando tenga que participar, si tiene que comentar algo, porque no se le ocurre la palabra
inclusiva, no pasa nada si de vez en cuando se os escapa un masculino genérico, no pasa nada si una vez utilizamos el masculino, no pasa nada si alguna vez nos damos cuenta de que lo estamos haciendo mal, si nos estamos dando cuenta, porque nuestro propio cerebro, con las herramientas que ya tiene, va a saber encontrar la manera apropiada siempre que haya una buena base en ese primer bloque o en ese primer paso de toma de conciencia. A lo largo del módulo, lo que vamos a ir haciendo es poner el foco en determinados puntos que se necesitan para la toma de conciencia, mientras vamos dando herramientas para que la fluidez llegue con vuestro uso cotidiano. Ese tercer paso no lo podemos hacer, pero sí podemos a lo largo de los módulos de este curso trabajar el primero y el segundo para dotaros de la totalidad de las herramientas que consideramos adecuadas o que creamos que son necesarias para trasladar al hablar y al comunicarnos el mundo que queremos construir. Y de esa manera ir retroalimentando al propio idioma de una manera que en lugar de mantenernos en siglos pasados nos haga avanzar hacia el futuro y hacia la sociedad que queremos. Como todavía estamos en una sociedad sexista y se nos ha enseñado a hablar, como decía, de una manera muy determinada, es muy normal que no veamos la discriminación y que como mujeres durante momentos de nuestra vida, porque la toma de conciencia no llega solo porque seas mujer, sino porque tienes que verla, pues es muy normal que las mujeres durante un montón de tiempo de nuestra vida no nos sintamos discriminadas en el lenguaje. Nos han enseñado unas normas, las hemos aprendido, las normas son las que son y no te las cuestionas porque te las enseñan como si fueran neutras y tú las ves como si fueran neutras y como las piensas en neutro, las piensas ausente de ti misma. Empiezas a tomar conciencia cuando miras el diccionario y ves, por ejemplo, la definición de mujer y la definición de hombre y ves que en la definición de mujer hay 5 sinónimos de prostituta, en la propia definición. En el diccionario de la academia, que es del que voy a hablar generalmente, porque es el que siempre se pone como si fuera el culmen del conocimiento lingüístico y además la gramática oficial es la gramática de la Real Academia Española, que no es Real Academia Española de la Lengua, pero bueno, se llama RAE por eso, Real Academia Española de la Lengua. Es normal que si nos han enseñado eso, pues nos pensemos en neutro con esas normas, pero poco a poco vamos tomando conciencia y yo iré poniendo aquí algunos ejemplos muy rápidos de cómo llega un punto en el que dices, caramba, a mí es que esto no me cuadra. Y cómo también los hombres vais tomando conciencia poco a poco de que es de justicia que si somos la mitad de la sociedad, se nos nombre. Es cierto que siempre se ha hablado así, pero es cierto solamente hasta un punto determinado. Por ejemplo, me gustaría que me dijerais en el chat, y ojalá sea capaz de abrirlo para ver lo que me decís sin cerrar esto otra vez, porque yo ya estoy como aterrorizada, si os digo la verdad. Pero bueno, me gustaría que me dijeseis en el chat algún ejemplo o si en alguna ocasión se os ha dicho esto de es que si siempre se ha hablado así, ¿por qué tenemos que cambiar ahora? Porque no sé si sabéis que esa norma que hay de la academia que habréis escuchado o que incluso en algún momento habréis dicho de es que ya no sé, es que decir niños y niñas, todos y todas, españoles y españolas es innecesario porque desdoblar no es gramaticalmente correcto, porque ya el masculino incluye a todo el mundo. ¿Sabéis desde qué momento esa norma se ha recogido de manera expresa como una prohibición de desdoblar dentro del diccionario panhispánico de dudas, porque en realidad en la gramática como tal no está, pero en el panhispánico de dudas sí, pues no entró y os dejo ahí que hagáis una cábala de
qué año pudo ser, no entró hasta el año 2000, que se dice pronto, hasta el año 2001. Que yo creo que eso del año 2001 te da muchas pistas de por qué yo ahora voy a hablar de la Academia, de la Real Academia Española, de la RAE, como una institución anacrónica en muchos sentidos, porque en el año 2001 ya se hablaba de lenguaje inclusivo, ya estábamos proponiendo cambios, ya estábamos desdoblando, ya estábamos nombrando en masculino y en femenino. A mí no me utilizo desdoblar porque es la terminología que utiliza la RAE, pero yo no pienso que sea desdoblar, porque desdoblar es lo mismo dos veces y los hombres y las mujeres no somos lo mismo. Pero bueno, para entendernos con la terminología habitual, también nos dicen, si siempre se habló así, ¿por qué cambiar ahora? Pues cambiar ahora porque en realidad la manera en la que se habla no es estática, estamos cambiando la manera de hablar todo el tiempo, continuamente, aunque no nos demos cuenta, estamos cambiando sin parar nuestra manera de hablar. Y si pensáis, por ejemplo, cómo hablabais en el instituto o cómo hablabais de adolescentes y las expresiones que se utilizaban y las que ahora utiliza la juventud, os daréis cuenta de que no son las mismas, porque el lenguaje está cambiando todo el tiempo. Y si no cambiara, pues entonces la propia existencia del español iría contra la evolución del lenguaje, porque deriva del latín, pues estaríamos hablando latín, y sin embargo el latín dejó de ser útil para la sociedad que lo hablaba, las sociedades que lo hablaban, que fueron evolucionando y dieron lugar a otros idiomas que mejoraban el objetivo de hablar, que es la comunicación efectiva. Así que no hace falta decir ni marida ni mujera, ni decirle miembro a los brazos y miembros a las piernas, como propuso un académico, por ejemplo, porque ahora vamos a ver que no es solamente cuestión de cambiar una O, feminizar una palabra, sino que el lenguaje inclusivo, más allá de esas bromas del jirafo y el periodista, es muchísimo más. Pero también nos da que pensar el saber, por ejemplo, que nadie ha propuesto nunca desde el feminismo que se diga periodista, ni marida, ni mujera, porque somos conscientes de cómo funciona el lenguaje. Pero por algún motivo, sin que nadie se lo pidiera, cuando modista, igual que periodista o igual que electricista, que acababa en A y designaba el oficio, fue un oficio que empezaron a ejercer hombres, la RAE, sin que nadie se lo pidiera, se inventó modisto. ¿Estuvisteis en la manifestación de pedir que se incluyera movisto? No. ¿Estuvisteis en la manifestación de la masa de hablantes para que le quitaran la tilde al solo? Pues no. Pero sin embargo, cuando decimos, por ejemplo, que incluyan una palabra o proponemos que cambien una definición sexista, la academia automáticamente se escuda en la masa de hablantes para decir que no pueden hacer lo que queremos, sino que tienen que estar a lo que diga la masa de hablantes. La masa de hablantes que no pidió modisto, la masa de hablantes que no pidió que cambiaran las conjunciones, la masa de hablantes que no pidió quitar la tilde del solo o de los demostrativos. Pues en eso estamos. Habréis escuchado también muchas veces esto de que lo que no se nombra no existe. Hombre, es un eslogan muy chulo y yo lo repito mucho, pero en realidad lo que no se nombra sí existe, porque si no las mujeres habríamos desaparecido de la faz de la tierra hace muchísimo tiempo. Pero se nos aniquila simbólicamente. Dejamos de estar en el imaginario colectivo. No se sabe qué hicieron las mujeres o se piensa que están cuando no están, y ahora vamos a ver ejemplos de todo eso. Así que lo que no se nombra sí existe, pero es invisible y no hay ninguna razón para que sea así, más allá de la voluntad de quienes en su momento decidieron fijar la norma lingüística de una manera determinada. Pero en el mío Cid se desdoblaba, Pío Baroja desdoblaba, se desdobla en toda la literatura clásica, se desdobla en el diccionario de la RAE.
hasta que en 2001 decidieron que eso estaba feo y quitaron prácticamente todos los desdoblamientos, aunque todavía se les coló algunos y los vamos a ver como ejemplo. Así que el masculino vale para mujeres y para hombres porque la norma lo dice así. Pero la norma también dice otra cosa, y es que cuando haya un problema de ambigüedad habrá que hacer una apostilla y aclarar que te estás refiriendo a mujeres y a hombres, porque el principio de la no ambigüedad siempre es fundamental en la comunicación, mucho más que la famosísima economía del lenguaje, que es algo que ni siquiera está completamente definido qué es, pero que ahora de pronto todo el mundo parece que tiene absolutamente claro. Os decía que íbamos a empezar por esto de qué es y qué no es el lenguaje inclusivo. Pues no es solamente cuestión de letras, como ya he dicho, no es cuestión de poner una X, una arroba o una E, que también en algún momento pueden ser herramientas válidas, no tanto como elemento lingüístico, sino como elemento de alerta, de llamada, como un elemento político de llamada de atención, de decir, he puesto una arroba, sé que no se puede leer, pero lo que quiero es que sepas que me estoy refiriendo a todos y a todas. También tiene sus inconvenientes y ahora los vamos a ver y os voy a decir los pros y los contras de las diferentes opciones. Pero a mí me hace mucha gracia entre todos los impedimentos que se ponen a la utilización de la X o de la arroba, que se dice es que no sabemos cómo leerlo. No lo sabemos porque no nos lo han enseñado. Pero sabemos cómo se leen un punto y coma, un paréntesis, un corchete, lo sabemos porque nos lo explican. Y pronunciamos distinto una exclamación que un paréntesis, un punto y coma que una coma, dos puntos que un punto y seguido, un punto y seguido que un punto y aparte. ¿Y por qué lo sabemos? ¿Por intuición natural? No, lo sabemos porque nos lo enseñan. Si hubiera la voluntad de que en algún momento estos símbolos se incorporaran al alfabeto o se pudieran utilizar con una interpretación determinada que se acordara, pues no pasaría absolutamente nada. O sea, como argumento es de lo más extraño, ¿no? El que te digan ¿no? que puedes leer un silencio de hasta 7, 8 o 9 maneras distintas y no produzca ningún tipo de confusión, y sin embargo que no puedas pronunciar una X o que no puedas pronunciar una arroba de una manera determinada. Así que el lenguaje inclusivo no es solamente eso, pero los argumentos que hay en contra de esto normalmente no son tan lingüísticos como de resistencia personal y de resistencia política. Como veis, voy por delante de las diapositivas porque, como os digo, estoy aterrorizada de darle al botoncito de pensar que esto se vaya otra vez. Me vais a perdonar un segundo porque necesito ver si estáis escribiendo en el chat y para eso, ¿ves? Necesito volver a esta pantalla. Y aquí me dice, a ver, estabais hablando efectivamente, que se valora bastante el hecho de que se utilice un lenguaje inclusivo y que al final se agradece. El ejemplo clásico del hombre prehistórico para referirse a grupos humanos y sociedades, que lo vamos a ver ahora mismo, que no se debe obligar al alumnado, sino que se trata de sensibilizar. Es prácticamente imposible imponer una manera de hablar determinada, pero sí es posible dar el ejemplo de cómo hacerlo con naturalidad, de cómo hacerlo de una manera adecuada y de razonarlo de manera que no sea una imposición, sino una decisión. Cuando yo a mi alumnado le traslado la manera en la que yo entiendo el lenguaje inclusivo, le argumento por qué para mí es importante utilizarlo así y ven que lo utilizo con una relativa fluidez y que no estoy desdoblando continuamente, que no estoy diciendo locuras,
que se me entiende cuando hay quien lee mis libros y están escritos desde la primera hasta la última palabra con lenguaje inclusivo y no han tenido ningún problema, y después ya el estilo es cosa de cada quien, que estén bien o mal escritos también es cosa de cada quien, pero que hay muchos libros con mal estilo y mal escritos con masculino genérico, una y otra vez, y con un lenguaje sexista tremendo. Así que yo creo que la proposición de modelos es siempre muchísimo mejor que la imposición, es muchísimo más efectiva, pero tiene que estar en un contexto que acompañe, porque no se puede pedir o no se puede intentar hablar lenguaje inclusivo y después que haya otros comportamientos o que el contexto de nuestro trabajo, sea cual sea, desmienta lo que estamos diciendo, porque entonces ese elemento de distorsión, de incoherencia entre lo que decimos que hacemos y lo que hacemos de verdad, el que produce el rechazo más que el lenguaje inclusivo. Beatriz comentaba el ejemplo de matrón y matrona, y ese ejemplo es muy interesante porque matrón y matrona, además, lo vamos a ver ahora, pero es básicamente como cuando los hombres se incorporan rápidamente, la profesión, aunque siempre se hubiera nombrado en femenino, pasa a masculino. Pero aquí, además, es muy interesante porque son palabras que han evolucionado a la par que partera, por ejemplo, y o que comadrón y comadrona, y lo curioso es que comadrón era el que tenía estudios, el que hacía tal cosa con estudios, y comadrona la que hacía lo mismo sin la cualificación necesaria. O sea que es muy curioso cómo incluso algo que han hecho tradicionalmente las mujeres, en el momento que hay que definirlo, lo que tiene categoría se le asigna al hombre y lo que no la tiene se le asigna a la mujer. Y lo mejor de todo es cuando después te dicen que ese masculino y ese femenino tiene que ser masculino para representar a toda la profesión. Y hay un 1% de comadrones que además se llaman a sí mismos comadronas, y la mayor parte de las veces, y sin embargo, cuando se les nombra son ya los comadrones, porque en el momento que ha venido un señor, pues ya ha hecho todo el conjunto masculino. Así que eso no es gramatical, eso es absolutamente político, eso es una decisión política en el sentido de que fue política la decisión de que eso se tuviera que hacer así, y así se lo enseña. Avanzo y después sigo leyendo todas vuestras aportaciones. Decía que hoy iba a hablar bastante de la RAE porque es la RAE la que se toma como la norma, la que dice lo que que en realidad no es así, porque quienes deciden cómo se habla somos quienes hablamos, las hablantes y los hablantes, y la RAE tiene como labor recoger lo que se dice. Pero bueno, tienen la costumbre de decirnos cuando les interesa, no, solo recogemos lo que dicen, la RAE dice los hablantes, pero después, cuando ya decimos, ya, pero es que esto se dice un montón, pero es que entonces no deberías decirlo, pero es que ¿qué hacemos? O sea, si recoges lo que hablamos, pero me dices que no diga, aquí se está haciendo trampa en algún sitio, ¿no? En una ocasión, yo soy muy fan de las redes, y en las redes sociales pues estoy chinchándole todo el rato porque me gusta ponerla en un compromiso. Así que en cierta ocasión, el año pasado, pues preguntamos qué pensaban del lenguaje inclusivo y dijeron esto. El llamado lenguaje inclusivo supone alterar artificialmente el funcionamiento de la morfología de género en español bajo la premisa subjetiva de que el uso del masculino genérico invisibiliza a la mujer. Ahí he señalado solamente dos cosas, la palabra invisibiliza y la mujer. Pero ¿no veis nada más que os llame la atención? ¿Hay alguna otra cosa que digáis, a mí esa definición me chirría un poco? A ver, contadme. Algo que veáis por ahí.
La vuelvo a poner por si no la estabais viendo, es que no hay manera de ver el chat y de que veáis la frasecita. Así que si activáis vuestro micro y me lo decís de viva voz, pues os evito tener que estar viendo la pantalla abrirse y cerrarse. Pero después, por favor, volvéis a cerrar el chat. ¿Alguien se anima? Yo creo que Hola. eso supone alterar artificialmente el funcionamiento de la morfología de género, que el género es una construcción sociocultural, ¿no? Efectivamente, pero fíjate qué llamativo desde la primera palabra prácticamente. El llamado. El llamado es como lo que dicen estas señoras, estas pesadas que van por ahí gritando como histéricas. O sea, yo me imagino que han dicho, a ver cómo decimos esto para que no quede tan mal. Entonces han puesto el llamado lenguaje inclusivo, entre comillas, que ya es como el llamado lenguaje inclusivo. Eso que dicen estas supone alterar artificialmente el funcionamiento de la morfología de género en español. Como si hubiera algo en la lengua que no fuese artificial, como si naciéramos ya con un don natural para la lengua española, no para todas las lenguas, no, para la española ya es así, eso es natural. Lo natural es lo que viene de la naturaleza. Todo lo que es fruto de la convención humana, todo lo que es social es artificial, así que cualquier cambio en la gramática, hasta los que hace la RAE, alteran artificialmente el funcionamiento de la lengua, de la morfología de género y de todo lo demás. Pero es que, además, el género, como dice, es una construcción social, con lo cual tiene que ser artificial sí o sí. Pero avanzamos en la definición y dicen, bajo la premisa subjetiva de que el uso del masculino genérico invisibiliza y la premisa de que la incluye no es subjetiva, es objetivísima, vamos. O sea, daros cuenta hasta qué punto una sola explicación en una red social da una información enorme de la manera de trasladar la visión del mundo que tiene la academia, que después nos dice que no hablemos de una manera determinada porque está mal. Yo aquí había marcado dos palabras, invisibilizar y después, bueno, una palabra y un grupo de palabras, invisibiliza y la mujer. Ahora vamos a ver el invisibiliza y la mujer lo vamos a dejar para el final ya como para hacer un cierre apoteósico. ¿Qué me decís? ¿No tiene WhatsApp? Esa búsqueda es del 1 de mayo, pero no he cambiado la diapositiva, pero lo he mirado esta mañana. De todas formas, las ediciones digitales del diccionario se cambian en diciembre y avisan, ¿no? Pero bueno, yo siempre que utilizo palabras en una clase, las consulto prácticamente el día de antes para no pillarme los dedos. La palabra invisibilizar no está en el diccionario, porque la RAE no crea el idioma, solamente recoge el uso. Y la palabra invisibilizar se utiliza precisamente en el contexto del silenciamiento obligado de las mujeres, no solamente en la lengua, sino en el plano cultural en general, y se utiliza sobre todo como consecuencia de los estudios de género que hace el movimiento feminista, y la RAE adopta la palabra y decide utilizar la palabra invisibilizar cuando hay otras en castellano que significan lo mismo. Pero después, cuando inventamos palabras o empezamos a acuñar palabras que no les gustan o que no les interesan, pues ya empiezan a criticarnos diciendo que es que inventamos palabras bárbaras y queremos destrozar el diccionario, la lengua, no entendemos el funcionamiento de nada. Así que el primer módulo del curso se llama Las trampas del diccionario, pues porque en realidad el diccionario está haciendo trampas como estas todo el tiempo. Te está diciendo no hables de determinada manera, pero después dice solo recogemos el uso, si no me dejas que hable, ¿qué uso vas a recoger?
utiliza palabras que no están, pero si las utilizamos para los estudios de género, las utilizamos para hacer las conversaciones más inclusivas. Entonces ya hacen informes y hacen comunicados, como aquel informe que hicieron para decir que la palabra género significaba tejido y no sé qué más, y que entonces que género fuera el género sociológico, que claro, se podía confundir el género sociológico y el género gramatical. Mire usted, dan ganas de decir que yo soy de Granada y todavía no le he dicho a nadie que soy de Granada y se ha tirado debajo de la mesa por si tiraba la bombita de mano esa. Sabemos perfectamente que hay palabras que tienen diferentes significados y no pasa nada, y están en el diccionario y se pueden utilizar con toda la comodidad y nadie confunde el frutero de encima de la mesa con el frutero de la esquina. Y nos entendemos perfectamente porque para eso están los contextos. Así que todos estos trucos son a los que yo me refiero cuando hablo de las trampas del diccionario, y los vamos a ir analizando y os propongo en los ejercicios algunas búsquedas que yo espero que os resulten interesantes. Y si encontráis algo que también os parezca interesante, pero que no esté en ese material, porque dada la concentración de tiempo y de horas, no se podía poner todo lo que a mí me habría apetecido, pues lo compartís y lo comentamos. También quería, antes de que se me olvide, deciros que si en este mes, en el contexto de vuestro trabajo, se os ocurre algo que dice, jo, pues yo a esto no sé cómo meterle mano, pues mira, voy a tener que redactar un comunicado para no sé qué y no sé si va a estar bien. A mí me parece fenomenal que en los 2 últimos módulos, que son básicamente de práctica, me mandéis documentos o me mandéis material o me mandéis cualquier elemento que queráis que sirva como un elemento de análisis y de búsqueda para trabajarlo a solas o en grupo y que sea una revisión conjunta o que yo le pueda echar un vistazo y os sirva para analizarlo. Si tenéis alguna duda de algo, que me la consultéis, aunque no esté en el material del curso, sino en vuestro quehacer diario, que yo estaré encantada. Además, en los 2 últimos módulos vamos a contar con la colaboración de un corrector especialista en corrección con enfoque de género y escritor también, Carlos de la Fe, que nos va a ayudar a ver algunos trucos para poder redactar mejor el lenguaje inclusivo. Así que si se os presenta algo de aquí a que termine el curso que os apetezca que le podamos echar un vistazo porque os va a ser útil a lo largo del año, aprovecháis y os dejamos con los documentos hechos. En vez de hacer los deberes el alumnado, lo va a hacer el profesorado, así que no perdáis la ocasión. Así que ya os he contado de qué hablo cuando hablo de trampas sexistas, y son de estos mecanismos que el idioma esconde y que nos pasan inadvertidos, como estos bulos que hay sobre el lenguaje inclusivo en el caso de la RAE y como la ausencia de enfoque de género. Cuando hablo de enfoque de género y de qué es y de qué implica su ausencia, resumiéndolo mucho, lo que quiero decir es que tenemos que considerar que la realidad nunca es neutra para las mujeres y para los hombres, porque la mayor parte de las veces partimos de unas posiciones distintas en la sociedad, con lo cual tratar a todo el mundo igual, una norma o una manera de hablar, una regla del tipo que sea aparentemente neutra o que sea realmente neutra, no tiene unas consecuencias neutras para las mujeres y para los hombres, porque sus puntos de partida son diferentes. Y en la comunicación eso es muy importante, ya no solamente en el caso del lenguaje no sexista, sino en el caso del lenguaje inclusivo, cuando queremos hablar de colectivos especialmente discriminados, que también vamos a ver algún ejemplo ahora, la manera en la que tenemos que mirar el mundo para no dar por hecho que el eje del mundo son personas idénticas a quienes estamos hablando o estamos transmitiendo el conocimiento. Por eso la ausencia de enfoque de género hace que tomemos como medida de ser humano a un patrón determinado que en el caso del lenguaje normalmente es un hombre
blanco, heterosexual. ¿Por qué digo lo de heterosexual? Pues, por ejemplo, tú ves la definición de matrimonio y primero te dice que es la unión entre un hombre y una mujer, pero después te dice un tipo de unión entre personas del mismo sexo. A ver, tú no puedes poner en la definición principal que es la unión entre dos personas. Básicamente, ¿a qué viene que el matrimonio entre personas del mismo sexo vaya en una definición segunda y además aclare en algunas sociedades o en algunas legislaciones? Ahora mismo de memoria no me acuerdo. Pues todos esos pequeños matices son en los que nos vamos a fijar, y en todos esos pequeños matices es en los que se esconde la discriminación. Así que eso es el enfoque de género, que puede tener dos significados cuando estemos hablando a lo largo del curso y que prácticamente siempre vamos a saber. Por un lado, el género sociológico, que antes nos comentaba una compañera, como ese conjunto de prácticas, de símbolos, de expectativas distintas que se cargan sobre los hombres y sobre las mujeres a partir del sexo, a partir de sus diferencias sexuales, y por otro lado, el género gramatical, que son el masculino, el femenino y el neutro, aunque en castellano hay poquísimos neutros, algunos determinantes y poco más. La mayor parte de las veces cuando la gente se refiere a palabras, o cuando la gente dice palabras neutras, no son palabras neutras, son palabras de género común o son epicenos, que ahora veremos qué son, pero que tampoco necesitamos. Lo vamos a ver como ejemplo, pero tampoco lo necesitamos para usar un lenguaje inclusivo. No nos hace falta saber teoría lingüística para utilizar un lenguaje que no discrimine a nadie. Así que cuando hablamos de género gramatical, no es el mismo género que el género masculino o femenino, y el sexismo, y vamos a ver dónde se produce el sexismo, cuándo desaparecen las mujeres y cómo se las subordina y con qué rapidez se hace. ¿Dónde está el sexismo en el lenguaje? Antes de empezar esta segunda parte voy a echar otro vistazo al chat, con vuestro permiso. Alguien me preguntaba que qué no está en el diccionario. La palabra invisibilizar no estaba en el diccionario. Estoy leyendo vuestros comentarios acerca de la definición de la RAE y soy muy fan vuestra a partir de este momento. Estupendas todas. Bueno, pues avanzamos, que no hay ninguna duda hasta ahora. Estoy así con un poco de malestar porque no sé si me estáis escribiendo. Si alguien tiene alguna duda y ve que no la contesto en el chat por no hacer todo este proceso que entretiene la clase, pues abre su micrófono un momentito, me dice la duda y avanzamos. Y prometo que para la segunda clase habré practicado 2.000 millones de veces y esto no volverá a pasar. Continúo. Decía que en esta segunda parte iba a hablar con brevedad, porque todo lo que voy a hacer es adelantar el enfoque que vamos a ver a lo largo de todo el módulo. Todo esto en los 6 módulos se va a ir detallando de una manera muchísimo más minuciosa. Vamos a hacer ejercicios de observación y después vamos a hacer algunos test rápidos para ver cómo hemos ido asumiéndolo. Pero ahora vamos a hablar del sexismo en el lenguaje. El castellano es una lengua sexista, somos sexistas quienes lo hablamos. Vamos a ver qué pasa con el castellano, la RAE, el diccionario de la lengua española, que a lo mejor no os suena mucho esto del DLE. El DLE es lo que ha sido el DRAE de toda la vida. Antes era el diccionario de la Real Academia, pero se ve que pensaron, se nota mucho que es nuestro y que esto lo hacemos aquí un grupito de gente, mayoritariamente señoros, digo, bueno, pues vamos a ponerle un nombre que parezca neutro. ¿Os acordáis lo que decíamos de la neutralidad, verdad? Vamos a ponerle un nombre que parezca neutro. Y entonces decidieron cambiarle el nombre también por sí, no hubo manifestaciones, ni peticiones, ni campañas, nada, y decidieron que de ser el diccionario de la Real Academia Española, que es lo que era, decidieron llamarlo Diccionario de la Lengua Española, que no es lo que es uno de los muchos diccionarios que hay de la lengua española, pero ya es como
Si antes era el diccionario, ahora ya es el superdiccionario. Y mientras digo esto, me imagináis abriendo los brazos así hasta el infinito y más allá, que es lo que estoy haciendo, porque yo no tengo la cámara, pero me muevo como un demonio. ¿Dónde vamos a centrar la mirada? Pues primero en la invisibilización y en la subordinación. ¿Qué pasa con eso? Pues esto es parte de algo que yo llamo el triángulo de las Bermudas, ¿no? Desaparecemos a través de un equilibrio o desequilibrio de 3 puntos más bien, que son el sexismo en la gramática, el sexismo en las propias palabras y el sexismo en los discursos oral, escrito y visual. ¿Qué tienen que ver las lenguas con el sexismo? Lo decíamos al principio. Cada sociedad es sexista a su manera. Eso que se dice tantas veces de, pero más machistas son. Aclaro que cuando digo sexismo estoy hablando de las creencias que colocan a las mujeres y a los hombres en posiciones distintas y jerarquizadas, primando generalmente a los hombres. A eso me refiero cuando digo sexismo, y cuando digo machismo me estoy refiriendo a las actitudes concretas. Ni con una palabra ni con la otra me estoy refiriendo a hombres. Si yo nombro en algún momento el patriarcado, me estoy refiriendo a un sistema que se estructura a través de esa jerarquización sexista. Si hablo de machismo, no estoy hablando de hombres, estoy hablando de actitudes que reflejan ese sexismo y que pueden estar en hombres o en mujeres, porque a veces como que si no se aclara, puede haber alguien que no lo tenga claro y diga, joder, ¿cómo te pasas con los hombres? No, me paso con las actitudes que perpetúan el sexismo, eso lo tengo que reconocer. El caso es que cada sociedad es sexista a su manera y cuando dicen, pues más machistas son en los países árabes, pues más machistas son en Latinoamérica, no, son sexistas en maneras diferentes y sus comportamientos son diferentes porque reflejan el sexismo de su propia sociedad. Con las lenguas pasa exactamente igual. Hay mucha gente que cuando estoy explicando esto de, bueno, pero es que la O, bueno, pero es que la A, pero es que la definición de mujer pues tiene 5 sinónimos de prostituta, es que mujer pública sigue siendo prostituta y sin embargo hombre público es un hombre que se dedica a la política y esto en el siglo XXI no tiene sentido. Siempre hay alguien que me dice, pues el árabe se concuerda todo en femenino y son súper machistas. Pues en ruso los apellidos son masculinos y femeninos también y son súper machistas. Pues en inglés la palabra no sé qué. Ya, pero es que si intentamos excusarnos en eso o intentamos buscar ese argumento, no solamente estamos justificando el sexismo. Si alguna vez os lo dicen, tened claro que lo que estamos, además de siendo sexistas, o está quien está diciendo eso, además de ser sexista, lo que está haciendo es centralista. Está pensando que todas las sociedades tienen que articular sus mecanismos sociales o sus mecanismos de discriminación social, en este caso, exactamente de la misma manera que se hace en España. Aquí discriminamos de una manera y allí discriminan de otra. Cada una refleja el sexismo, se une. Entonces, si alguien os dice, es que el inglés no es machista o el inglés no es sexista, porque en inglés el artículo es neutro. Vale, pues eso no quiere decir nada, solamente quiere decir que su sexismo se articula de una manera diferente. Si me dan los patrones de esa lengua, podremos analizar dónde está el sexismo en esa lengua. También es cierto que en las lenguas en las que hay una academia que centraliza el conocimiento de la lengua, como pasa en Francia o como pasa en España, las lenguas evolucionan muchísimo más despacio, porque las academias se cristalizaron sus normas y los diccionarios se cerraron, por así decirlo, a lo largo de los siglos XVIII y XIX, y lo que se hace es partir o hacer cambios a partir de ese corpus tan cerrado y
van muy despacio. En lenguas como la inglesa, donde no hay una academia que dicta la norma, por más que la RAE diga que no dictan la norma, al final la acaban dictando, quieran o no quieran, y además asumimos que tienen la capacidad de hacerlo, independientemente de que no sea su labor, pues en otras palabras, perdón, en otros idiomas como el inglés, por decir alguno que tenemos cerca, hay una evolución mucho más rápida, porque sí es realmente la propia sociedad la que va acelerando la manera en la que cambia el lenguaje. Aquí, para que admitieran sororidad, tuvimos que dejar que pasaran no sé cuántos años, hacer 200.000 campañas, recoger no sé cuántas miles de firmas, y entonces ya sororidad entró. Cuando ya Unamuno en el año 1920 y tanto estaba proponiendo que entrara sororidad. Por otro lado, otras veces se dice, es que no se puede imponer una lengua. Bueno, en Italia se impuso. En Italia se hablaban no sé cuántos mil dialectos, se decidió que tal y como escribían los grandes clásicos de la lengua italiana era el bueno, correcto y verdadero, ese fue el que se adaptó. Y ahora, pues tú dices allí abogada y parece que se va a desmontar el mundo y se va a caer el Imperio Romano por segunda vez. Y sin embargo, es un idioma completamente artificial, porque era un idioma que solamente estaba en el lenguaje escrito de las clases altas y que pasó a trasladarse por imposición a toda la sociedad. Así que yo espero que todo esto nos sirva para que vayamos viendo cómo en realidad todas las ideas que tenemos acerca de las lenguas no son tan estáticas, no son tan fijas, no son tan cerradas y no son tan cristalinas y tan neutras como las diferentes academias nos pretenden hacer creer. Aquí no pone ni más ni menos que lo que yo ya os contaba. Pero sí es cierto que si os animáis a repetir las vocales y estamos hablando del alfabeto, pues la primera letra es la A y estamos hablando de las vocales y la primera letra es la A y la cuarta es la O. Pero si tú vas al diccionario, pues el diccionario no te dice gata, gato, te dice gato, gata. Se saltan, pues, el propio alfabeto, que es la regla por excelencia de los diccionarios. Pero no pasa nada, porque como lo han decidido, pero es que si nos vamos al abecedario pasa igual, la A está antes que la O, bueno, pues no pasa nada, porque aunque la A vaya antes que la O, tú te vas a encontrar niño, niña y no niña, niño. ¿Por qué? Pues porque lo decidió alguien, curiosamente, eligió el género gramatical que era acorde con su sexo. Pero después, o sea, un señor, quiero decir, pero después nos dicen que quienes abogamos por el lenguaje inclusivo confundimos el sexo biológico con el género gramatical. El académico de la lengua que dijo, que además era el presidente de la academia en ese momento, ni más ni menos, que dijo que no podíamos admitir el lenguaje inclusivo porque acabaríamos llamando miembros a los brazos y miembros a las piernas, se olvidaba de que lo que reivindicamos es que se nombre a las personas. Las partes del cuerpo no necesitan ser nombradas de esa manera. Lo que queremos es que no se discrimine a las mujeres. Y hacer una afirmación como esa a alguien que tiene esa capacidad, ese poder, que tiene esa autoridad concedida por la sociedad y a la vez arrogándose esa capacidad, porque no le preguntaban como persona individual, sino como director de academia, pues se permitió dar una respuesta que ridiculizaba una pretensión tan de justicia como que se nombrara a las mujeres. Vuelvo hacia, perdonadme, vuelvo hacia atrás de nuevo para ver si hay alguna duda. No la hay. Continuamos. Vale, bajo. Ahora. No solo es importante qué significa una palabra o cómo concordarla, tenemos que conocer su mensaje, porque ese mensaje interno es el que nos da las pistas de cómo se construye el conocimiento académico sobre las palabras. Una sencillita para practicar: sombrero. Mirad lo que dice. Sombrero, prenda de vestir que sirve para cubrir la cabeza y consta de copa y ala. Uy, mira, ahí pone el dry, no el de lee, para que veáis que yo también de vez en cuando me sigo dejando llevar por él, siempre he sido así.
A la seño le vamos a poner un punto negativo. En segundo lugar, prenda de adorno usada por las mujeres para cubrirse la cabeza. Como elemento neutro, ahí definido, prenda de vestir, bien, sirve para cubrir la cabeza, correcto. Consta de copa y ala, ¿vale? Pero si es para las mujeres, pues ya es de adorno. Las mujeres no nos vestimos ni nos cubrimos la cabeza. Las mujeres nos adornamos. Esa visión de la mujer florero, ahí en esa definición tan rapidita, ¿qué os parece? ¿Sabíais que esto era así, por lo menos? Jamás había visto eso, dice Alberto. Pues de esas y como esas hay 400.000 y no me lío porque soy capaz de pasarme hasta las 9 de la noche dando ejemplos para tiraros de los pelos. Pero hay algunos muy, muy llamativos y que os he dejado en algunos de los ejercicios, de estos bloques del curso para que busquéis y alucinéis cada quien por sí, porque las definiciones del diccionario tienen un rato de conversación. Os he dejado algunas, pero si buscáis en cualquier ámbito de vuestra experticia algún tema que os interese mucho, buscáis palabras que os parezcan normales, vais a alucinar. Por ejemplo, el diccionario dice que en Andalucía gamberra es sinónimo de prostituta. Y yo creo que lo de gamberra como sinónimo de prostituta, no sé si lo habéis escuchado alguna vez. Si me decís que sí, soy de los cientos de miles de personas en Andalucía a los que he preguntado por tierra, mar y aire si han escuchado alguna vez gamberra como sinónimo de prostituta. Nunca, nadie, jamás, joven, mayor, de ninguna edad, en ningún contexto urbano, rural, me ha dicho que gamberra y prostituta sean palabras sinónimas. Sí que gamberra se utiliza, por lo menos en Granada, como gamberra o gamberro, generalmente para alguien joven o para un niño o una niña que hacen travesuras o que tienen malas ideas, pero malas ideas graciosas. Pero como prostituta, pues ahí sigue, agarrada la palabra al diccionario de la RAE, y por más que decimos, ni sabemos por qué está, ni la quieren quitar, porque hemos pedido que se quite un montón de veces, desde la Asociación Andaluza de la Lengua también, que os invito a conocerla porque es interesantísima. La Asociación Andaluza de la Lengua, digo. En fin, ¿qué palabras hay? Montones. ¿Cuáles son los problemas que se detectan en el diccionario que vamos a ir viendo a lo largo de los módulos? Las definiciones sexistas, las diferencias de trato injustificadas, como eso que se decía del comadrón y la comadrona, o bien cuando entraron juez y jueza, pues estaba juez de siempre. Y era el hombre que hacía esto, hacía lo otro, juzgaba y no sé qué, no sé cuánto. Entró jueza y a jueza le pusieron mujer que desempeña el cargo de juez. Y era como, o sea, ¿en serio? ¿No es la mujer que tiene este y otro? Al final, después de mucho insistir, algunas de esas diferencias de trato injustificadas en el desempeño de oficios, al menos, se han ido eliminando y ya quedan muy pocas. Pero hay otras diferencias de trato completamente injustificadas que siguen en el diccionario. Y las vais a ver, en algunos de los ejemplos que tenemos en el libro, entonces no las voy a adelantar. También hay muchos ejemplos que afianzan roles y estereotipos de género masculinos y femeninos, y también los vamos a ver todos esos ejemplos a lo largo de los módulos. Tampoco se utilizan bien las marcas de discriminatorio, que sí existe la de sexista, que queremos que entre pero que no entra, en los lemas que tienen ese carácter, porque por ejemplo hay palabras como gamberra que podrían poner como gamberra con sinónimo de prostituta, pues que podrían decir en desuso o poco usado, y dices, bueno, era en el año catapum, pero es que no tiene una marca que le dé contexto a esa palabra. Hay acepciones sexistas en desuso que no se trasladan al diccionario histórico, hay mucha resistencia y lentitud, y esto también tiene mucho que ver con el modisto que decíamos, con el matrón, con el comadrón. Hay mucha lentitud para la entrada de neologismos procedentes de estudios de género o de experiencia de las mujeres,
mucha resistencia y lentitud para feminizar profesiones y, sin embargo, la inclusión de hombres en profesiones tradicionalmente femeninas entra con una rapidez apabullante y sin necesidad de que absolutamente nadie lo solicite. También hay mucha resistencia para incluir definiciones que denigren a los hombres, aunque ya hay muchas, no penséis que es que solamente se meten con las mujeres en el diccionario, ¿no? También hay muchas denigratorias y muy sexistas referentes a hombres, pero de las que se incluyen, las que se incluyen normalmente son definiciones sexistas o discriminatorias para las mujeres. Hace nada entró Muslamen, que dice, joder, Muslamen en el siglo XXI, pero si esto es como de película de Ozores. Bueno, pues ha entrado Muslamen porque por lo visto estáis todo el día dándole al Muslamen y diciéndolo sin parar, y la academia pues lo ha recogido. También hay inclusión de una cantidad enorme de definiciones incorrectas o abiertamente correctas, en el sentido de que no son completas o abiertamente erróneas en relación a la vida y a la experiencia de las mujeres, cosa que no suele pasar con la vida y las experiencias de los hombres, y también invisibilización, entre otros motivos, por el masculino genérico, que es lo que todo el mundo reconoce con rapidez. Al hablar de ese triángulo de las Bermudas, os hablaba del sexismo gramatical, del sexismo en las palabras, pero también del sexismo en los discursos oral, escrito y visual, a través del masculino genérico, del uso de hombre como sinónimo de humanidad, que ya habéis apuntado antes a través del chat, del salto semántico, que ahora vamos a ver lo que es, por si no lo sabéis, también a través de la ausencia de datos desagregados por sexo, y esto ya no me estoy refiriendo solamente al diccionario, me estoy refiriendo en general, cuando se habla en masculino genérico y lo une a una falta de datos que te indique si son hombres o mujeres, cuando se están haciendo, por ejemplo, estudios sociológicos, o cuando se está hablando de resultados de encuestas, o cuando se está hablando del paro en España y te dicen el paro en España es del, me lo estoy inventando, que no lo sé, del 27%, y después tú miras y resulta que es del 19% de hombres y del no sé cuánto de mujeres, y no es lo mismo. Pero no nos lo imaginamos, nos dicen es del 27 y tu cabeza dice 27 para mujeres, 27 para hombres. O como cuando se diseña un coche y tú dices, pues se diseña un coche y hacen la altura estándar en base a un peso medio. Pues no, se hace en base a un peso medio y a una estatura medias masculinas de hombres occidentales, y después pues las mujeres tenemos que subir el asiento la mayor parte de las veces si tenemos una medida o tenemos una altura estándar. Bueno, pues ese tipo de matices que se dan en la vida diaria por el androcentrismo, es decir, por ver al hombre como el eje de la experiencia humana o como lo genéricamente humano es el masculino y la mujer es lo otro, pues pasa también en la lengua. Si lo une a una falta de referencia a mujeres, bien en el texto o bien en las imágenes, pues te pasa como a mí en el cole, que terminé el colegio pensando que la única mujer en el universo que había hecho algo, aparte de las santas y las reinas y de Juana de Arco, que yo no tenía muy bien, o sea, no tenía muy claro si era santa, era hereje, era loca o qué era la pobre mujer, porque no te lo explicaba mucho. Pues yo, la única mujer de la que tuve referencia hasta que terminé prácticamente el instituto era de Marie Curie, y en todas las fotos salía con su señor esposo y ella sujetando un tubo. Y yo en el colegio, hasta que terminé la EGB, que yo hice aquella lejana EGB, pues yo pensaba que ella estaba allí prácticamente fregando los cacharritos, porque ella salía con el tubo de ensayo en la mano, y yo pensé que le habían dado el Nobel a los dos porque fueron, pues yo qué sé, porque quienes concedían los premios Nobel fueron de una generosidad pasmante y dijeron, bueno, pues si la señora estaba ahí todo el rato con su marido, pues le damos el Nobel a ella también. Inocente de mí. Si además de todo eso vemos que hay una sobrerepresentación masculina, incluso en ámbitos especialmente femeninos, como la enfermería, que ahora con el COVID hemos visto dos fenómenos muy curiosos, y es que por un lado se decía los médicos y las enfermeras en muchas ocasiones, y era como, aunque haya más médicas que médicos ya, parece que eso no importa, pero era como los médicos y las enfermeras, pero por otro lado, cuando se hablaba solamente de acciones que tenían que ver con el personal sanitario de enfermería, pues decían los enfermeros. O sea, estamos ahí
entre ahora te nombro, pero porque estás en posición femenina, y si nombro solamente, o en posición femenina, perdón, en posición subordinada identificada con la femenina, o de pronto solamente hablo de esa posición subordinada o de esa categoría inferior relativamente, y entonces pues ya lo nombro todo en masculino. El caso es que esa invisibilización te va llegando por todas partes, te va bombardeando y la vas dejando de ver. Si le unes a la uniformidad de la representación femenina, que las mujeres están mucho más, el tipo de mujer que aparece en los periódicos cuando hablamos de publicidad, o en la serie, o en la televisión, o en el cine, el tipo de mujer es mucho más estandarizada, hay mucha más variedad de hombres, más tamaños, más edades, más colores de hombres que de mujeres. Si además le añadimos las explicaciones innecesarias que sufren las mujeres en el espacio público, las interrupciones constantes, el que se les dé menos tiempo para hablar de manera, no como una, ¿cómo decirlo? No de una manera premeditada, ¿no? Sino sin querer. Tú ves cualquier tertulia y los hombres ocupan más la palabra, quien modera deja que se interrumpa a las mujeres en más ocasiones y va a decir, os podéis ver cualquier programa de tertulia política en España por la noche, pero es que a veces son como gallineros porque allí grita todo el mundo, mujeres y hombres, ¿no? Pero si os fijáis y veis debates serios, cuando vayáis a congresos, ponéis atención, os daréis cuenta de que realmente el tiempo que ocupan las mujeres en el espacio público es mucho menor que el que ocupan los hombres. Incluso cuando hay la misma cantidad de mujeres y de hombres, que no es siempre. Ya habéis visto, no sé si os habéis enterado del lío que ha habido con el Foro de la Toja hace una semana, porque había prácticamente 80 hombres y 3 o 4 mujeres nada más, hablando del futuro, ¿no? Como si el futuro, pues, de nuevo volvieran a construirlo solamente hombres. Vuelvo a mirar, con vuestro permiso, el chat. Alguien dice que los sinónimos de prostituta rarísimos hay un montón. Pues te voy a decir yo hasta dónde llega el montón, porque precisamente el compañero del que os hablaba, Carlos de la Fe, ha hecho un estudio bastante detallado que está a punto de publicarse sobre las putas en el diccionario, sobre los sinónimos de prostituta, y que hayamos detectado hasta ahora, posiblemente sigan saliendo más porque cada día nos sorprende con algunas, hay unas 200 sinónimos de prostituta, tal cual. O sea, palabras como maleta, pelota, el gamberra, maleta y pelota tiene uno de sus significados, que es prostituta, pero después hay otras palabras que no son exactamente prostituta, pero sí te dicen mujer de excesiva libertad, mujer libertina y sin pudor, mujer sin honestidad y sin recato, con lo cual, si vas sumando todas esas, todavía no hemos sido capaces de hacer la cuenta, por eso el libro no está publicado todavía, porque es que seguimos encontrando y encontrando y encontrando material. Hemos hablado bastante del masculino genérico, de las trampas de la neutralidad, porque después tú dices, bueno, humano o humana, pues lo humano en el diccionario es lo perteneciente o relativo al hombre. Y el hombre, según el diccionario, es el ser animado racional, varón o mujer. Es decir, siempre que dicen hombre, deberíamos de sentirnos incluidas. Pues mire usted, es que yo, estando la palabra mujer, no veo por qué tendría que sentirme incluida en la palabra hombre. Antes hablábamos de esto, ¿no? El hombre de Cromañón, pero ya aquí se juntan lo que decíamos de la imagen y las palabras. Ya no es solamente que digan el hombre de Cromañón, es que te ponen el hombre de Cromañón, y además en la evolución humana tienes que pasar páginas y páginas del buscador hasta que ves el dibujito que a alguien se le ocurrió hacer de la evolución humana a través de la figura de una mujer. Y yo la he puesto, la primera, en algunas clases en educación primaria y en educación secundaria, y dicen, ya, pero es que entonces no entendemos si la evolución es solo de las mujeres o de las mujeres y los hombres. Y yo siempre les pregunto lo mismo. ¿Y por qué las mujeres, cuando vemos al hombre, tenemos que entender que es del hombre y de las mujeres? Pues porque nos han enseñado que el hombre es el patrón neutro de humanidad. Y con ese patrón neutro, con ese patrón androcéntrico que
que toma al hombre literalmente como la medida de todas las cosas, es como se ha construido el mundo. Y la mayor parte de las medicinas, salvo las que son para enfermedades específicamente femeninas, se prueban solamente en hombres. Cuando se construye un coche, se hace para hombres. Cuando se prueban los airbags, se prueban para hombres. Cuando se hacen algoritmos, se hacen para hombres, y ahora veremos de qué manera también. Y cuando se cuenta, pues se cuenta de una manera muy curiosa. Antes os decía lo del salto semántico. No sé si sabéis lo que es. Estos ejemplos, como todos los que yo os vaya poniendo ahora y a lo largo del curso, están tomados o de la realidad, de páginas de universidades, de textos universitarios, de periódicos, de textos académicos, de textos escolares. Los antiguos egipcios habitaban en el Valle del Nilo y tú dices, ah, pues bien, ¿no? Pues como el masculino es genérico, pues son los antiguos egipcios y las antiguas egipcias. Pero después sigue la frase diciendo, sus mujeres solían, y dice, ostras, pues entonces no eran los antiguos egipcios como genéricos, ese antiguo egipcio era específico. Así que las mujeres tenemos que estar todo el rato, ay, estoy o no estoy, estoy o no estoy. Esta otra. Hay otras normas en el Corán que sirven para estructurar la vida y las costumbres de los creyentes. Y tú dices, los creyentes, masculinos genéricos, hombres y mujeres. Pueden casarse con varias mujeres. Ah, ¿las mujeres también? No, las mujeres no, solo los hombres. Y encima después te dice, la mujer está sometida al hombre. Y dices, madre mía, ¿cuándo estoy? ¿Cuándo no estoy? ¿Qué es sin vivir? Pues así nos pasamos las mujeres la vida entera. Incluso cuando no nos damos cuenta y nos sentimos incluidas. Hemos aprendido a hacer eso de forma automática, pero lo hemos aprendido. No es natural. Y en la Revolución Francesa, pues igual, los derechos del hombre y del ciudadano. Y llegó Olympia de Gouges y dijo, ah, pues mira, pues estoy ahí, pues ahora yo me voy a la asamblea y hablo. Pues no, porque lo del hombre y el ciudadano era específico y a la pobre Olimpia pues le acabaron cortando la cabeza por sedición. Más ejemplos de subordinación a través del santo semántico. Pues frases como estas, todo el pueblo bajó a recibirlo y tú dices, bueno, pues es genérico, quedándose en la aldea las mujeres y los niños, ah, pues entonces no era tan genérico, pero ahora dice a los niños, ¿qué pasa? Que las niñas sí fueron. En una misma frase, pueblo, que en teoría engloba a mujeres y a hombres, resulta que no era genérico, que no nos incluía, que en la aldea se quedaron las mujeres y que después hemos vuelto otra vez, se nos ha nombrado ahí como grupito porque somos esa cosa que no es lo genéricamente humano, pero después ya han vuelto a los niños otra vez y las niñas pues no sabemos muy bien dónde están. ¿Cómo se produce la jerarquización discriminatoria? Pues a través de duales aparentes. Todo esto, no solamente os voy a dejar el PDF en cuanto termine la clase dentro del módulo, sino que todo esto lo vamos a ir viendo a lo largo de los módulos. O sea que no os preocupéis, porque no estará dicho con la gracia que yo tengo, pero se va a explicar perfectamente y posiblemente mucho mejor. A través de duales aparentes, vacíos léxicos y vocablos ocupados, tratamientos asimétricos y falsas cortesías, el uso arbitrario del orden de aparición, la anteposición sistemática del masculino, el uso de mujer como posición redundante, destacar innecesariamente la condición sexuada, exponer imágenes sin mujeres o con mujeres troceadas o con mujeres en segundo plano o con mujeres de mejor tamaño. Cuando digo troceadas no quiero decir brazo ahí con toda la sangre, sino, por ejemplo, pensar, hablar cuando se habla de embarazo y que se ponga la imagen solamente de la barriga, como si una mujer embarazada fuera solamente la barriga y no fuera todo su cuerpo, no fuera toda ella con su cuerpo, con su mente. También mostrar a las mujeres por estatus vicario, una falta de representación de la diversidad. La masculinización de profesiones femeninas, que ya hemos visto muchos ejemplos. Lo que antes decíais de zorro, zorra, que son duales aparentes porque no significan lo mismo, perro, perra, o si nos viene a la cabeza lo mismo si decimos secretaria o secretario, las que no tienen equivalentes, como la caballerosidad masculina no tiene una palabra paralela para describir ese comportamiento en una mujer, como no lo hay para describir a un hombre que se comporte como una arpía. O no, la palabra galana, aunque existen galán y galana, galana no significa lo mismo que galán.
todos esos matices, de nuevo, son los que hacen que incluso palabras que son las mismas, en el fondo signifiquen cosas diferentes, como pirujo y piruja, ¿no? Un pirujo es alguien que no cumple con sus deberes religiosos y una piruja es una mujer joven, libre y desenvuelta, que es prácticamente otra forma de decir prostituta. Así que si alguien ha dicho alguna vez lo de la bruja piruja, pues ya sabéis lo que toca. También hablábamos de la oposición redundante. Este ejemplo lo he sacado de Twitter este mismo mediodía. ¿Qué necesidad había de decir filósofa si con ese femenino ya sabíamos que eran mujeres? Ese añadir mujeres, mujeres filósofas, mujeres abogadas, obviamente, si es periodista, pues necesitas decir hombres periodistas o mujeres periodistas para saber si te estás refiriendo a mujeres u hombres. Pero si tú dices astrónomas, no necesitas decir mujeres astrónomas. Se hace un acto para visibilizar a las filósofas y se especifica a esas mujeres que lo constituye en una posición redundante, lo cual es completamente discriminatorio. Por supuesto, la intención no era esa, es simplemente que se quiere recalcar y no se sabe muy bien cómo hacerlo. ¿Y cómo se hace? A través de lo que tenemos como piloto automático. Y lo que tenemos como piloto automático, ¿qué es? Pues que somos lo otro y que hace falta añadirnos, incluso cuando estamos. He puesto ahí lo de bonito palabra porque en cierta ocasión me dijeron... Dije bonito palabra y me dijeron, pues lo estás diciendo y no está en el diccionario. Bueno, pues sí está en el diccionario palabra, para que veáis que hay cosas que entran y cosas que no de manera bastante aleatoria. Hablábamos antes de cómo cuando no se ofrecen datos estadísticos al final no tienen muchas diferencias. En esa imagen, no sé si la veis muy bien, pero solamente hay chicos. Se habla de un 62% de los hijos de padres con contrato indefinido, vuelve a hablar de hijos, vuelve a hablar de padres. Bueno, pues en ese artículo en concreto, a lo largo del artículo, te enterabas de que no era un genérico cuando hablaba de padres, solo era genérico cuando hablaba de hijos, porque al final del artículo, cuando tú ya te habías hecho tu composición del lugar, te aparecía una especificación en la que te decía no había suficiente cantidad de mujeres con contrato indefinido que como para tener una muestra estadística suficiente y te quedas a cuadros diciendo, ostras, pues lo he entendido todo al revés y tengo que empezar de nuevo. Y ahora aquí tenemos una imagen y me gustaría, si abrís vuestros micrófonos para no volver al chat otra vez y hacer todo el proceso. Ahora que ya habéis visto cómo enreveso yo la mirada y de dónde saco el hilo del que tirar, ¿qué me diríais de ese tuit? El hombre es mortal por sus temores e inmortal por sus deseos. Una frase de Pitágoras en la que además se adjunta una imagen muy determinada para ilustrar la frase que en principio, a pesar de tener masculino genérico, dice, bueno, pues la puedo entender. ¿Qué veis ahí en esa unión de las palabras y la imagen? ¿Alguien que se anime? ¿Nadie? ¿Se ha dormido ya todo el mundo? Hello. Yo voy a volver al chat porque ya me estáis asustando. Bueno, a ver, si realmente... Ah, bien. Realmente, a priori, lo que me produce la imagen es, bueno, risa, ¿no? El tuit, me imagino que lo que intenta es darle ese toque de humor, ¿no? A la frase de Pitágoras. No creo, personalmente, que todos los deseos, ¿no? Tanto de hombres o mujeres, ¿no? Sean tan nimios o bajos, ¿no? Pero bueno, supongo que eso es lo que se pretende, ¿no? Con la imagen. Justamente eso, muchas gracias por animarte a hacerme saber que no estoy aquí sola. Justamente eso fue lo que yo pensé en un primer momento, porque no podía, o sea, en mi cabeza no cabía que una frase tan aparentemente elevada, ¿no?
de la mortalidad y la inmortalidad del ser humano, vamos a decirlo así, por quitarlo del hombre en el sentido de ser racional varón o mujer. Pero cuando yo empecé a ver los comentarios de todo el mundo, tanto de la gente que decía, vaya frase más machista, o de la gente que decía, muchacho, te has pasado con la foto, había una cantidad enorme de gente que lo estaba entendiendo tal cual, ¿no? Y explicaban, es que el hombre, dice la RAE, que es ser racional, varón o mujer. Ahí está hablando de todo el mundo. Está hablando de todo el mundo, pero quien está levantando esa imagen es uno, quien está levantando ese cuadro es un hombre, pero yo veo ahí muchísimo más. Yo veo a la mujer de espalda, sin rostro, semidesnuda, no mortal por sus temores, porque ahí todo lo que ella en teoría debería de temer es al Señor que la está mirando prácticamente, y no es ella la que está deseando. Pero además es que ella es una mujer joven y él es un hombre de bastante edad. Con lo cual, todo lo que nos está transmitiendo esa imagen junto con esa frase es lo imperecedero del deseo masculino, la estereotipación del deseo del ser humano solo como deseo sexual, que también se está atribuyendo a un hombre a través de esa imagen, la mujer como objeto inanimado, y nunca mejor dicho, porque está en un cuadro, y todo ello escondido aparentemente a través de una frase muy elevada que en realidad es muy sencilla, porque ese hombre, junto con esa imagen, no es genérico, es completamente específico, para que veáis cómo se retroalimentan las palabras con todo el contexto que le damos y cómo hay todo un imaginario social sexista que se traslada de manera inadvertida en prácticamente en todos nuestros actos comunicativos. Yo sé que estoy hilando muy fino. Lo que os digo es, o sea, lo que pretendo es trasladar cómo la mirada del mundo o la mirada hacia el mundo se puede ir afinando muchísimo para ver de qué manera lo que estamos diciendo siempre tiene una carga o siempre puede tener una carga de discriminación o de no discriminación. Esa simple frase sin esa imagen habría sido distinta, con una imagen en la que se mostraran otros estereotipos o en la que no se mostraran estereotipos sería distinta, y también esa frase se podría haber adaptado, porque en realidad no creo yo que sea una traducción literal del griego, y posiblemente se podría haber dicho el ser humano sin ningún problema y habría sido perfectamente inclusiva entonces si le hubiéramos quitado la imagen. Así que vamos de adivinanza en adivinanza, de Pérez, no sé qué, a los tweets normales y corrientes. Esta era esa llamada que os decía antes, que de ese estudio que decía que la metodología utilizada pues no era adecuada para analizar las consecuencias del tipo de contrato de la madre. Con lo cual, en el mismo artículo se utilizaba padres en sentido específico porque solo eran hombres, pero después hijos no sabemos si era específico o era concreto porque en ningún momento nos lo dice. Así que ahí te quedas con toda la gana. Así que vemos cómo el lenguaje está continuamente construyendo relaciones. He elegido la palabra machirulo porque a mí me gusta mucho, igual que la palabra señoro, que yo quiero que entre al diccionario porque a mí me parece que los señores no os merecéis que los señores machistas estén metidos en la misma definición. Entonces yo he decidido que los señores machistas son señoros. Totalmente y ahí estoy de acuerdo contigo. Yo estoy diciendo señor a lo loco para diferenciar a los señores que no tenéis intención de discriminar y que estáis en un proceso de aprendizaje del mundo en el que estamos las mujeres también, y señoros pues ya para el resto que eso. Así que he puesto machirulo porque a mí me gusta mucho, porque resulta que señoro ya tiene, la RAE han dicho ya que no está todavía porque no se ha certificado su uso, pero ya se admite como neologismo, y yo estoy feliz como una perdiz de haber participado en esa aportación al diccionario, que seguramente no verán mis ojos, pero que no pasa nada porque ojalá y se quede.
Pero que más allá del machirulo y del señoro, hay algo que a mí me parece muy interesante de cómo la lengua marca las relaciones de poder y que se nota, por ejemplo, en palabras como señora y señorita, ¿no? Cuando utilizaba señora, era la señora de bien, y señorita ya te ponía ahí en el pasillo de las mozas casaderas o bien en el de las mozas que no se habían conseguido casar, porque a veces, pues, por no decirte solterona, pues te decían señorita, pero claro, si eras señorita y tenías 75 años, pues ya todo el mundo sabía que tenías la marquita puesta. Esa jerarquización, esa manera en la que la lengua marca la relación de poder del mismo modo que se hace no solo entre mujeres y hombres o para clasificarnos a las mujeres en casaderas y no, sino por ejemplo con el tú y el usted, que en algunas lenguas ni siquiera existe la distinción y como aquí nuestro clasismo también ha hecho que ese tú y ese usted se perpetúen en muchísimas zonas, en otras los vemos completamente. Hay que decidir si queremos evitarlo o no evitarlo. Todo esto que hemos dicho, el triángulo de las Bermudas, queremos que nos absorba y desaparecer ahí para siempre en el masculino genérico y que desaparezcan las mujeres de nuestras vidas y de vuestras vidas, o queremos no hacerlo. Bueno, pues a lo largo de los módulos vamos a ver también algunos recursos, que esto es solamente un leve apunte. Vamos a ir viendo los recursos para evitar la invisibilidad, el ocultamiento, la exclusión de las mujeres con el uso sistemático del masculino, cómo evitar esas expresiones de menosprecio, los tratos discriminatorios, la asimetría, la subordinación, por ejemplo. Si os fijáis muchas veces, cuando se intenta desdoblar y todavía se tiene la herramienta pero no se tiene la suficiente fluidez, en muchísimas ocasiones se dice todos y todas, españoles y españolas, niños y niñas, siempre el masculino delante. Yo, para que os acordéis de eso, siempre digo el burro delante para que no se espante, y entonces cuando digo eso, sois personas adultas y no os va a hacer mella, pero cuando lo digo en educación primaria, bueno, ponen a las niñas primero ya los restos de su vida, hasta que llegan a la facultad se están acordando prácticamente del burro delante para que no se espante y enseguida pues ponen a las niñas primeras para no ser ellos, ¿no? Entonces, es darnos cuenta de esas sutilezas e incluso cuando ya estamos utilizando el lenguaje inclusivo, dónde se desliza el sexismo para evitarlo en la medida de lo posible. Eso no quiere decir que antepongamos siempre y sistemáticamente a las mujeres, sino que hay una variedad de herramientas que se pueden ir alternando para hacerlo más fluido, más eficaz y que cumplan los objetivos determinados que tengamos en el momento en el que nos estamos comunicando, porque no se habla igual en familia que con las amistades, que cuando estás dando una conferencia, que si estás hablando con tu jefa o con tu jefe, no es lo mismo. Yo no hablo igual cuando estoy aquí, aunque se parece mucho porque yo soy muy así, pero pues si voy a la radio intento hablar distinto, aunque lo que nunca intento es cambiar mi acento, porque me da mucho coraje que me digan, pero no hables tan andaluz por si no te entienden. Digo, por si no me entienden, joder, pues a la Juani aquella de la serie de televisión, hacía como que hablaban andaluz cerrado y la entendía todo el mundo. No entienden a las chachas, pero no me entienden a mí cuando voy como experta. ¿Esto cómo es? Así que esa es otra forma de discriminar a través de la lengua, ese decir que hablamos mal en Andalucía y que hablan bien en otros sitios y que se nos inculca y que cuando llegamos a las primeras apariciones en público y no todo el público es andaluz, hace como que se nos aprieten las entrañas e intentemos pronunciar una S, pues como a mí me hacían en el cole, que estuve leyendo la S como si fuera de Valladolid en misa, pues hasta que terminé la EGB con 13 años. Decía que también hay algunos ejemplos que tienen mucha tela que cortar, ¿no? Y hay otros en los que no se sabe si el sexismo es del propio diccionario o el sexismo es nuestro. Por ejemplo, aquí tenéis una palabra del diccionario, pronunciar. Sus definiciones, primera acepción, segunda, tercera, la cuarta. Resaltar, acentuar, destacar. Esa falda blanca pronuncia tus caderas. Y tú dices, bueno, en realidad la falda blanca no tiene por qué llevarla una mujer. La frase no tiene que estar diciéndosela a una mujer.
estos señoros de la RAE pues se la pueden estar diciendo a otro señor de la RAE que le gusta ponerse falda y estaba allí con su falda estrecha marcando las caderas y han dicho, pues mira, este mismo ejemplo. ¿De verdad pensáis que lo hicieron por eso? ¿Por qué entre los millones de ejemplos de resaltar, acentuar o destacar se elige uno que se refiere o que el imaginario traslada a un cuerpo femenino muy determinado además? Pues los ejemplos del diccionario también tienen tela y los veremos en los módulos. Aquí tenemos más ejemplos clásicos, los voy a pasar porque aunque me voy a tomar, con vuestro permiso, 10 minutos más por ese tiempo que ha habido ahí de incidencia técnica por el que os vuelvo a pedir disculpas, el sexismo en los discursos es continuo y aquí hay bastantes y vamos a ir viendo más, sobre todo para que los podáis evitar, vamos a ir viendo más a lo largo de los módulos, quiero decir, para que podáis evitarlo. Y después hay otros ejemplos que son como muy tiernos, ¿no? Porque ya dices, bueno, esto es que no hay por dónde cogerlo. Aquí tenemos una edición comentada de Benito Pérez Galdós, que comenta un tal Germán Galán, creo, pero no lo veo muy bien, no pasa nada, no importa mucho el nombre en este caso, que dice, la obra de un autor hombre, y dice, bueno, pues si el hombre quiere especificarlo, pues una aposición redundante innecesaria, porque dice un autor, pero no es que, claro, él no quería referirse a la mujer, él quería decir que era un autor, no se fuese alguien a confundir. Entonces ya después, pienso que solo las escritoras mujeres, o sea, ya es el colmo, ya no es solo la aposición redundante, sino que está haciendo el prólogo de un libro y está demostrando que no sabe concordar en género gramatical según las normas de la propia gramática de la RAE, porque en todo caso tendrían que ser las escritoras mujeres, aunque el mujeres sobrara, pero tendría que ser las escritoras. Es como cuando se empeñan en seguir diciendo la presidente, o se empeñan en seguir diciendo la médico, o se empeñan en seguir diciendo la arquitecto. Mira, no es que te guste o no te guste que te nombren en masculino o en femenino, es que si dices la, tienes que concordarlo en femenino si quieres seguir las reglas de la gramática de la lengua española, que es lo que siempre se nos pide que hagamos las feministas. Se nos pide a nosotras, pero no se nos pide al resto. Estas cosas que pasan. Después llegan otras frases como esta. Migrantes, niños, mujeres, activistas, gays, periodistas, y dicen, madre del amor hermoso. Migrantes, pueden ser hombres o mujeres, porque como no tiene artículo, pues vale. Niños, pues serán niños o solo serán niños y niñas. Pues vamos a ver, dice mujeres. ¿Se referirá solo a mujeres? ¿Mujeres que no son migrantes? Las mujeres mexicanas, quiere decir entonces, dice activistas, dice, ¿las activistas están fuera de las migrantes, de los niños y de las mujeres? ¿O serán activistas hombres? Gay, ¡ay madre! Periodistas, pero bueno, y entonces las mujeres activistas y a las mujeres periodistas no las matan. ¿Esto cómo va? Pues estas son las cosas que pasan cuando no se aplica el enfoque de género. Me diréis, estoy viendo que es de 2014. Estás colado con el ejemplito porque esto ya no es así. Bueno, este también es de 2014, la verdad. 1 de cada 3 españoles tolera el maltrato psicológico. Y ahora yo debería de haber puesto aquí un vídeo, que después voy a dejar el enlace, porque ni tenemos tiempo, ni al verlo desde la aplicación se me permite. Pero este ejemplo, que después, como digo, os dejaré el vídeo para que podáis verlo, este ejemplo es de 2020. Y esto del estatus vicario, pues también es de ahora. Y mirad qué bonito. Mujer de torero. Están los jarrones Ming, las sillones de Luis XVI y después las mujeres de torero. En las subastas las venden así al parecer. No tiene nombre, no tiene nada. Mujer de torero. En este dice, bueno, mira, las mujeres normalmente en las páginas deportivas las ponen ahí, sobre todo las tenistas con la faldita corta, enseñando piernas, que se vea un poco de nalga. Joder, esta foto está súper bien, no se ve de cuerpo entero, pero no está nada cosificada, se ve en una posición de poder, qué guay, pero no pueden hacerlo bien porque si no sería un milagro. Así que
Garbiñe buscará las semifinales de Monterrey ante la novia de Kyrgios. Ante la novia de... O sea, es una señora que llega a semifinales, pero da igual, porque como es la novia de alguien que al parecer es famoso, yo es que no entiendo nada de tenis, pues ahí tienes. Como tiene novio, pues no hace falta decir más. Así que ya tenemos ahí nuestro triángulo de las Bermudas. Y aquí tenemos otra cosa que se hace mucho, y esto es de hace aproximadamente 2 o 3 meses. Ya estábamos en pleno coronavirus y aquí este señor, que no sé quién es ni me importa, porque viendo lo sexista que es, pues tampoco tengo mayor interés y no lo pienso buscar para darle entrada en el buscador, en vez de reírnos de esta chica. ¿Cómo que esta chica? A usted le puede gustar más o le puede gustar menos, puede ser de esa ideología o puede ser de otra, pero esa chica es una ministra del gobierno de España. Y no debería usted tratarla de esa manera, no debería de infantilizarla y no debería de faltarle el respeto, porque es una cosa que se hace sistemáticamente con las mujeres. En ocasiones, y sobre todo en política, también se hace con hombres. Pero la cantidad de las veces que se hace con mujeres es infinitamente mayor. De la misma manera que rara vez vemos esto referido a hombres. Si un ministro cambia de armario o no cambia de armario, o si conjunta los zapatos o no conjunta los zapatos con la ropa que lleva puesta. Así que yo os decía que además del lenguaje no sexista, que es el que oculta a las mujeres, perdón, el que quiere visibilizar a las mujeres cuando el lenguaje sexista las oculta, el lenguaje inclusivo, que es el que va un poco más allá y se fija dónde hay otros colectivos y qué pasa con ellos y qué pasa pues con esas definiciones de matrimonio o qué pasa con esa adivinanza en la que de pronto pensamos que las parejas necesariamente son heterosexuales y conseguimos ver a la madre detrás del genérico, pero de pronto no se nos ocurre que puede haber un hombre. Además, ¿qué hacemos con la comunicación en su conjunto? Cómo pensamos, cómo reflejamos y cómo nombramos la diversidad, también lo veremos a lo largo del curso. Veremos qué diversidades hay que plantear, cómo podemos hacerlo, cuándo desaparecen, de la misma manera que aquí hemos visto un poco más en detalle, cuándo desaparecen las personas que no se ajustan a los parámetros de la normalidad. Y he puesto normalidad entre comillas porque no podemos saber cómo y quién define la normalidad, porque no hay una normalidad, porque puede haber cosas más frecuentes y menos frecuentes, pero no hace que las infrecuentes sean anormales. Y vemos, por ejemplo, la importancia que hay de reflejar la diversidad de una manera que iba a decir la diversidad de una manera diversa, pero en realidad quedaría una frase absolutamente desastrosa. ¿Cómo podemos reflejar la diversidad de una manera variada? No reflejarla siempre de la misma manera, no poner siempre las diversidades como una cosa aparte, como un sufrimiento, como colectivos pasivos. Vamos a reflejarlas de una manera activa, vamos a reflejarlas de una manera positiva, vamos a ver cómo se hace y lo veremos pues con algunos trucos, ¿no? Como ahora desde las propias organizaciones internacionales se nos pide que hablemos de personas con discapacidad, que no nos refiramos a ellas diciendo sufre o padece o todo el tiempo como si fueran víctimas, que evitemos los términos que conciban la discapacidad como una limitación o que identifiquen a la persona con la totalidad de su discapacidad, como cuando dices pues una persona ciega, una persona coja, una persona sorda. No, pues son personas con ceguera, con sordera. Y recordar además que el 80% de las discapacidades son invisibles y muchas veces se nos olvida, ¿no? Y estamos comunicándonos y nos impacientamos con alguien que nos pide que repitamos y puede que sea alguien que no está escuchando lo suficientemente bien o con alguien que hace gestos con los ojos y a lo mejor es que no ve adecuadamente. Es cierto que no tiene que ver exactamente con el lenguaje inclusivo, pero sí con una comunicación inclusiva. Y al final de los módulos también veremos algunos parámetros para hacerlo de la manera más correcta posible.
Analizaremos también párrafos como este, un poco más extensos, ¿no? Como en un artículo fantástico que recomiendo y que también os enlazaremos en un módulo por si lo queréis ver, porque es muy interesante, cómo se habla de capacitismo y discriminación y de cómo vemos a las personas con diversidad funcional, por ejemplo, pues las personas con discapacidad las solemos ver como víctimas y cómo las escondemos con el lenguaje y cómo nos referimos mal a ellas, y sin embargo, cómo nuestra manera de ver el mundo se convierte en el mundo, y ese artículo extraordinario que escribe un hombre hablando de la importancia de nombrar a las personas con discapacidad se olvida de las mujeres y habla todo el tiempo en masculino genérico, y cómo justamente esos mecanismos de no ver lo que está al otro lado de nuestra realidad o en la realidad que no nos resulta propia sino ajena, para no caer en esos mecanismos. Porque nuestra realidad no es la realidad. Esto es otro vídeo que también volveremos a ver, solamente en un minuto, lo pondré un poco más adelante a lo largo del curso. Y os voy a dejar también algunos vídeos muy interesantes a cada uno en vuestros... Me gustaría también que en los chats de los diferentes módulos o bien en la cafetería me fueseis diciendo, mira, pues yo me dedico a esto y me gustaría ver de lenguaje en esto, si tienes material, porque bueno, cada quien se dedica a una cosa diferente, estará en una rama o en un área distinta, tendrá unas necesidades distintas y yo no puedo en tan poco tiempo adaptarme a todas, pero sí puedo facilitaros el material para que según seáis de un ramo de administración, si sois profesorado de una facultad o de otra, yo os pueda dar las herramientas que podáis necesitar para hacerlas más específicas para vuestro desempeño. Hablábamos antes del poder, del tú y del usted, del señora y el señorita, porque el lenguaje al final lo que hace es reflejar quién tiene la capacidad de dictar la norma. Y por ejemplo, la RAE hizo un comunicado hace unos meses diciendo, esto es de diciembre de 2019, que la RAE no va a incluir hasta 2026 el concepto de violencia de género en el diccionario. Está en el diccionario jurídico, pero no lo va a incluir en el diccionario normal, en el de ley, no lo va a incluir hasta 2026. Pero no habíamos quedado en que lo que hacían era recoger el uso. ¿Dónde tienen la bola de cristal para saber que el uso va a estar en el 2026 y no va a ser en el 2024, ni en el 2025, ni en el 2023? Yo no tengo bola de cristal, pues no lo puedo decir. Esta es la prueba de que cuando hablamos tenemos la posibilidad de acuñar. Ahí solamente tenía 9 corazoncitos, o sea, solo tenía 9 me gustas, pero ya os digo yo que cuando terminó de dar vuelta aquello a mi pregunta, Género en Acción en Twitter soy yo me sentí muy contenta porque me dijeron que la voz señoro es un neologismo acuñado en el ámbito del feminismo para referirse al varón que muestra indiferencia o desdén por las reivindicaciones feministas. ¿No es precioso? Este no figura por el momento ni en el DL ni en ninguno de los diccionarios generales consultados. Por el momento. Yo me he agarrado a ese por el momento porque como hablantes tenemos la posibilidad de acuñar. Acuñar es crear nuevas palabras, palabras que no existían, por ejemplo, ese invisibilizar que no está en el diccionario, pero que ya utiliza la propia academia. También resolveremos a lo largo de los módulos dudas en el empleo profesional y administrativo, qué pasa con determinadas fórmulas cuando no se han utilizado o cuando no había pues mujeres que fuesen generales de las Fuerzas Armadas porque solamente había generales, o qué pasa con las mujeres que empiezan a ocupar altos cargos en la policía o en la Guardia Civil y que en ocasiones de manera protocolaria hay que referirse a ellas y se nos queda una cara tremenda porque no sabemos muy bien cómo nombrarla y acabamos tirando de masculino genérico porque es lo que sabemos hacer. Aquí vemos cómo el lenguaje nos traiciona y de estos ejemplos también veremos mucho a lo largo de los módulos, porque aquí decían el consentimiento será necesario incluso en las relaciones matrimoniales. Ya faltaba por poner dónde vamos a llegar. El algoritmo señoro, y con esto veremos cómo
en la época de la comunicación digital y en la época de la inteligencia artificial, cómo los algoritmos van aprendiendo de lo que van haciendo, de lo que les vamos enseñando y cómo quienes los programan tienen el sexismo propio de las sociedades. De la misma manera que el lenguaje de la sociedad es tan machista como la sociedad, los algoritmos que se crean son tan sexistas como las personas que los crean, y hay apenas un 12% de mujeres programando, haciendo inteligencia artificial, con lo cual hay muchas posibilidades de que el sexismo, el racismo, la homofobia, el capacitismo, cualquier discriminación se multipliquen hasta el infinito y más allá a través de los algoritmos, y además a una velocidad de la que apenas nos podemos dar cuenta hoy en día, porque eso va cada día más. Hay un comodín de la lengua, que son los neutros, persona, el decir, pues el ser humano, las fórmulas impersonales como alguien, quién, nadie, todo eso también vamos a ver cómo hay que utilizarlo en su justa medida, porque ya hemos visto que nuestra mente, como aquel Pérez, tiende al neutro, tiende a lo androcéntrico, y el neutro hace que se interprete como masculino. Y si exclusivamente utilizamos fórmulas impersonales, el resultado es idéntico al del masculino genérico. Pues también a lo largo de los módulos vamos a ver cómo ir alternando impersonales con maneras distintas de nombrar para que el texto sea siempre gramaticalmente correcto y además inclusivo. ¿Cómo? Pues adecuando medios y lenguaje. Os voy a enseñar las pruebas del algodón que vamos a hacer para que cuando hayamos redactado algo también vamos a ver determinados test que pueden pasar nuestras creaciones, nuestros textos, lo que escribimos, lo que hacemos para saber si está siendo inclusivo o no, determinados tips para que le puedas pasar el check y decir esto lo he hecho, esto no lo he hecho, esto lo he hecho, no lo he hecho. Y decía, cuando empecé con aquella definición de lenguaje inclusivo de la RAE, que acababa diciendo invisibiliza a la mujer, y era como el colmo y el redoble de tambores, porque hace muchísimos años, infinidad de ellos, que estamos diciendo que hay que evitar decir la mujer y usar preferiblemente las mujeres, porque en singular remite a una esencia y una igualdad que no existe, porque las mujeres somos muchas, muy variadas, y aunque no nos reflejen como la imagen en todos los tamaños, formas y edades que tenemos, sí que somos variadas. Entonces decir las mujeres, aunque no refleje la totalidad de la variedad, pero por lo menos nos manda a una esencia absoluta. Así que os decía que lo importante era dar el ejemplo, y la clave está en pensar qué voy a hacer yo y después ponernos manos a la obra y ver cómo lo vamos a hacer, porque la lengua es un sistema abierto. Yo espero, a través de esta clase, con todas sus incidencias técnicas y este pequeño retraso, haberos sabido trasladar esa apertura del sistema, cómo se nos permite que podamos hacer determinadas cosas y cómo el encajonamiento del lenguaje en el masculino genérico y en la invisibilización de las mujeres es solamente una decisión que se tomó en un momento determinado y que podemos deshacer día a día conforme vayamos hablando. Así que yo con esto termino. Vuelvo, si me deja, al chat. Para que me digáis, por favor, no puedo verlo, lo siento muchísimo, esto se ha vuelto a trabar, pero os agradecería que me dijeseis si tenéis alguna duda. Por fin volvió, aquí estamos. Y si Ima me hace el favor de dejar de grabar,